aparecen en la documentación como receptores de las mismas. Algunos llevaban ya años en la ciudad, se habían enriquecido y habían pasado a engrosar su caballería cuantiosa, y otros eran hacendados bien situados que merecieron la calificación de hombres buenos y ostentaron cargos a veces del gobierno local. Pero también encontramos agentes que formaban parte de, digamos, aparato de la orden. Les digo esto por que sepan ustedes también la procedencia o la actividad de todas estas gentes, que era ya muy diverso. Había, aparte de estos labriegos y demás, por otra zona, comendadores procedentes de esos orígenes que vemos ahí, freires, alcaides, contador, tesoreros, escribanos, y por fin había gentes también de otras ocupaciones manuales, molineros, hortelanos, canteros, es decir, gentes de todo tipo. Parecido dinamismo demográfico encontramos en Llerena. Aquí las fuentes son sobre todo los libros de visitas de la orden, así que la información se reduce. Pero con todo, los datos obtenidos son suficientemente elocuentes de esta expansión producida por la llegada de pobladores foráneos. Dominan aquí los venidos desde el ángulo noroeste del reino, Zamora, León, Asturias y Galicia, en una proporción cercana al 40% del total de los individuos localizados. Otro bloque de emigrados, el segundo en número, procede del norte del reino castellano, Rioja, Burgos, Soria, lo que supone que más de la mitad del elemento foráneo procede del tercio norte castellano. Eso sin considerar, como ya ha quedado dicho más arriba, que en la villa existía un barrio y una calle dentro de este barrio dedicado a los sorianos. A ellos hay que unir los serranos, los que aparecen denominados como serranos, y también tenemos que considerarlos en este análisis. De origen incierto, también pastores trashumantes, que están presentes en Llerena y que los podemos ubicar genéricamente aquí en la zona norte del sistema central, que era de donde procedía la mayor parte de los pastores de los ganados trashumantes que venían aquí. Del espacio geográfico entre dicho sistema y el Duero hay también algunos pobladores procedentes de Zamora y de Ávila, en número ya más reducido y casi equivalente a los llegados de la meseta sur, actuales provincias de Cuenca, Albacete y Toledo, que los tienen ahí representados. Finalmente, tampoco aparece en el mapa, pero hay que dejar constancia de otro pequeño grupo de gente procedentes de Andalucía, de Jaén, de Córdoba, de Sevilla. Entre los extranjeros hay que reseñar un grupo de navarros, digo extranjeros porque en aquel momento Navarra era un reino independiente, y un italiano, originario de Capua. En resumen, en Llerena dominan las gentes venidas del norte, pero a diferencia de Mérida, como hemos visto, el colectivo más numeroso procede en este caso del antiguo Reino de León. Vuelve a ponerse de manifiesto la ausencia total de portugueses, empeñados, digo yo, seguramente en otras empresas. Estamos en el siglo XV, los portugueses estaban destruyendo el alemán. Entre las ocupaciones, o mejor dicho, las costas de África, entre las ocupaciones de estos recién llegados encontramos ganaderos, campesinos, varios de ellos acomodados, lo que nos lleva a una emigración no tan cercana en el tiempo, que acabaron ocupando cargos en la administración local, regidor, mayordomo, otros oficios distintos, molinero, curtidor, albañil y miembros de la orden. Podríamos seguir así con Montemolín y pueblos de alrededor, que en la publicación aparecerán. Yo abredio para no hacerlo esto excesivamente latoso. Vamos a referirnos ahora a Los Santos, municipio que tenemos bien estudiado y que de paso nos acerca al señorío de Feria, con el que terminaremos este recorrido. Lo primero que llama la atención es la numerosa presencia de serranos. Hemos podido contabilizar hasta 16. Quizá porque hemos manejado documentación a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, hemos podido rastrear la presencia continuada de estos pastores norteños y su asentamiento a lo largo del tiempo en la villa en un periodo caracterizado precisamente por la fuerte expansión demográfica. Se repite ahora el esquema de Llerena. En Los Santos nos encontramos con gente venida del norte de León, de Galicia y de Asturias. Hay también algún cántabro, algún vasco, todos de la cornisa norte peninsular, como ven. Del sur del Duero y hasta las sierras del sistema central hay otro grupo numeroso, Salamanca, Segovia, Ávila, Palencia, Soria, y algún elemento disperso procedente de Córdoba, Sevilla, Jaén, junto a extremeños de lo que es Extremadura, de Almaraz, Montánchez, y algo que he pasado, pero que conviene reflejar en varios lugares, localización de individuos que vienen de la Vera y que además vienen con ese apellido fulano de la Vera, sin especificar ningún pueblo concreto.
tanto la Veda fue también zona de envío de inmigrantes aquí. Por último, vamos a centrarnos en el señorío de Feria a partir de los datos obtenidos de los trabajos de Fernando Mazo, de Juan Manuel Valencia y de Alfonso Domínguez Vinagre. El estudio sobre el señorío de Salvatierra, ya mencionado, incluye un censo de población de esta localidad correspondiente al año 1462. Allí aparecen uno por uno todos los vecinos. Siguiendo el mismo sistema de rastreo utilizado en este trabajo, hemos localizado hasta 16 vecinos de hoy mejorando. Un porcentaje inusualmente bajo en relación con lo que hemos visto anteriormente, un 5% sobre el total de los 322 censados, lo cual nos resulta lógico. Y ahí, algunos de ellos eran de la propia región, Coria, Galisteo. Los demás tenían otras procedencias más lejanas, pero siempre dentro del esquema general. Hay individuos de la cornisa norte, Santander, La Coruña, Asturias, de Tierra de Campos y de Salamanca, y también del este peninsular, de Alicante, de Albacete, de Murcia. Zafra recibió también una gran cantidad de gentes llegadas de otras partes que se asentaron en la villa y hicieron de ella su lugar de residencia. Buena parte de estos pobladores procedían también de las tierras del Reino de León, situadas al norte del Duero, como contingente más numeroso, en Galicia, Zamora y León. Por este orden. Al que siguieron los de las provincias norteñas del Reino de Castilla, Palencia, Burgos, Soria, La Rioja. Los demás son casi todos testimoniales. Del sur del Duero solo tenemos noticias de una familia instalada en Zafra a lo largo del siglo XV procedente de Sepúlveda, Segovia. Posiblemente Camerano fuera un tal Pedro Alonso de Nieva, pero hay que situarlo ya a mediados del siglo XVI. También anotamos la presencia de un navarro y de un francés, de Guadalajara, gente de Guadalajara, de Cuenca, de Villarreal. Nos indican una tendencia que ya hemos visto para otras partes, de gente procedentes de lo que fue la llamada Castilla la Nueva, y luego de otra inmigración de más corto alcance que la he obviado a lo largo de toda la exposición y que también se produce en todos los casos. El seguimiento de la población de Zafra se hace muy difícil, pues de todos es sabida también la penuria documental con la que nos tenemos que mover a esta zona y otras. Con todo, los datos obtenidos son una muestra interesante de un flujo de población que debió alcanzar cotas muy elevadas de gente sencilla, amistades, ganaderos y labriegos, que por esta razón no han podido entrar en la historia, dejando este privilegio hoy por hoy solo a un reducido y selecto grupo de gente que forma en su mayoría parte del aparato administrativo del señorío: recaudadores de rentas, arrendadores, escribanos, bachilleres, contador, mayordomo, camarero y despensero del señor, el portero de la villa, los sucesivos alcaides de la fortaleza, etc., a los que hay que unir algunos comendadores de la orden que tenían fijada aquí en Zafra su residencia. De manera que casi todos pertenecían a ese staff directivo, y no podemos llegar más lejos porque no tenemos datos en que apoyarnos. Y aquí tendríamos como consecuencia el resumen final de lo que ocurrió a lo largo del siglo XV. A finales del medievo, la emigración a estas tierras al sur del Guadiana seguía siendo mayoritariamente del norte peninsular, en concreto de su tercio norte, desde Galicia hasta La Rioja, y más o menos en ese orden, decreciente, y la trama que aparece ahí en el dibujo trata de representar eso. Siguen luego en importancia los procedentes de la Extremadura histórica, es decir, las tierras situadas entre el Duero y el sistema central. Pero aunque la mayor parte de los nuevos pobladores proceden de las tierras situadas al norte de su lugar de destino, se ha roto esa tendencia secular del desplazamiento norte-sur que habíamos visto en la primera parte de la exposición, y las migraciones se producen en todos los sentidos, con la excepción de Portugal. Si bien en un primer momento posterior a la conquista aportó un cierto caudal humano, al final del medievo los portugueses pasaron desapercibidos, no encontramos ni rastro. El flujo mayoritario sigue siendo norte-sur, para gente ya asentada en otros dominios territoriales de la actual Extremadura. Pero hay otra emigración que participa de dos características definitorias: su carácter minoritario y su dispersión geográfica. Son las gentes venidas del este, actual Castilla-La Mancha,
e incluso hasta de Alicante los hemos rastreado, y de Andalucía, si bien se reduce a las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, en orden decreciente. Testimoniales, aunque aparecen, son los casos de navarros y de francos. En definitiva, el componente antropológico de las tierras situadas al sur del Guadiana se nutrió mayoritariamente en el periodo posterior a la conquista de gentes procedentes de Galicia, Portugal y el Reino de León para las tierras de expansión de este reino y de castellanos para los territorios situados al este de la calzada de la Guinea. Y estoy ya en esto haciendo un repaso general de lo ocurrido a lo largo de estos 3 siglos, pero además en este mapa que tienen ustedes ahí, superponiendo la expansión del siglo XIII con la expansión del siglo XV. Después, al cabo de 200 años, constatamos de nuevo lo mismo. Sigue esa fuerte migración de las tierras más norteñas. Pero la calzada de la Guinea, que hacía de frontera entre ambos reinos, ya se ha borrado en el siglo XV y ya no existe. Existe el reino de Castilla, ya no hay distinción y poco recuerdo de lo que era el reino de León. Que hacía de fronteras entre ambos reinos se ha borrado y ya no encontramos agentes procedentes, nos encontramos indistintamente agentes procedentes del norte asentándose indistintamente en las tierras de destino al sur del río sin mayores distinciones. La segunda conclusión es la gran movilidad geográfica de la población medieval, lo que a la vista de los puestos no merece mayor explicación. De todo lo dicho se pone de manifiesto, ya voy terminando, que el sustrato antropológico de estas tierras estuvo compuesto por un conglomerado de procedencias geográficas y étnico-religiosas que formaron un verdadero crisol humano, diverso y heterogéneo, donde las gentes venidas del norte por formar el colectivo mayoritario fue actuando como elemento homogeneizador junto a una convivencia pacífica e intergeneracional con la población autóctona, con la consabida excepción de las minorías que no se dejaron integrar, o no fue posible integrar. ¿Quiénes eran estos emigrantes? Bueno, ya hemos hablado algo de ello. Nos encontramos de todo tipo de pobladores. La emigración más primitiva estuvo sin duda provocada por los repartos de tierras gratuitas tras la conquista para facilitar el poblamiento. Por tanto, gentes de la milicia que participaban en acciones de guerra en una primera instancia y colonos agrícolas posteriormente en su mayor parte. Después, con el alejamiento de la frontera y la consolidación de la transhumancia, se unieron a ellos los pastores que acompañaban a los rebaños, pero para cambiar de ocupación en su mayor parte, pues la abundancia de tierras siguió siendo el principal atractivo para los nuevos pobladores, que alcanzaban la condición de propietarios tras roturar a sus expensas y cultivar durante el tiempo establecido los lotes de tierras que recibían de los esmeros, o bien que participaban en los sorteos anuales de las parcelas comunales que en aquella época fueron muy abundantes. Así que es la tierra, la abundancia de tierra y la facilidad para el acceso a su cultivo o propiedad el principal atractivo que motivó el constante flujo migratorio hacia esta zona. Y esto vale también y muy especialmente para el siglo XV, si bien con el paso del tiempo la emigración se hace más compleja en sus componentes y motivaciones. Y lo mismo nos encontramos albañiles o canteros que menestrales o gente relacionadas con el transporte, arrieros y comerciantes, pero también realizados por la administración en general, doctores, bachilleres, escribanos, arrendadores, recaudadores de impuestos, etc., o del clero, tanto sea regular como secular, como de las órdenes militares. Este mestizaje humano entre residentes y recién llegados componen el sustrato antropológico del sur de Extremadura, que hoy les he traído aquí para ayudar a comprender mejor nuestra realidad histórica y social. Y con esto doy por terminada mi exposición. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sospecho que no.